tardes. Es un gusto tener aquí en el Colegio de México a Ricardo Sumalavia, colega de la Universidad Católica del Perú, con quien además no solo hemos trabajado, sino tenemos varios por ahí proyectos de colaboración, sobre todo para el desarrollo de los estudios asiáticos en la Católica y en Perú en particular. Ricardo Sumalavia es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Fue responsable de la colección Underwood y de la colección Orientalia de la Universidad Católica de Perú, donde actualmente es profesor y director adjunto del Centro de Estudios Orientales. Fue profesor visitante en la Universidad de Dankook, Corea del Sur, y profesor en las universidades de Kyunhee y Sungmun. Ha publicado libros de ficción e investigación y actualmente investiga sobre la visión de la prosa modernista peruana. Y el día de hoy, pues bueno, de las 3 propuestas que nos mandó de conferencias, pues a nosotros se nos hizo interesante esta de César Vallejo y su visión de las migraciones asiáticas en el Perú, de las que pues, te cedemos la palabra. Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches ya. Muchísimas gracias a los organizadores, al doctor Amaury García Rodríguez por la gentileza, ¿no?, de permitirme estar aquí ante ustedes esta noche para compartir unos temas que nos pueden ser, espero yo, interesantes, tanto desde la línea que investiga los estudios asiáticos como también los literarios, ¿no? Yo justamente, tal como lo mencionó en la presentación el doctor García, me estoy concentrando cada vez más en la mirada que tuvieron los escritores modernistas peruanos sobre la presencia asiática en el Perú, ¿no? Es algo que todavía requiere mucha investigación desde el lado peruano, y creo yo que, bueno, trato de aportar un poco más, ¿no? Espero también transmitir este entusiasmo a jóvenes investigadores, y no tan jóvenes también, para que puedan trabajar en ello, ¿no?, que hay un campo bastante amplio. Ahora bien, quiero empezar diciendo, por ejemplo, el día de ayer también en una presentación que hablaba sobre la presencia asiática en el Perú y la visión que había de esta migración a través sobre todo en la prensa escrita y en la literatura, en los cuentos y poemas, hablé de César Vallejo, y claro, todos conocemos al gran poeta César Vallejo, muy admirado, amplias traducciones, muy estudiado, sin duda, y a veces eso nos lleva como a idealizar a un escritor. Bueno, voy a hablar quizá de algo que alguna persona que admire demasiado a César Vallejo pues pueda no estar muy de acuerdo. Pero sin embargo, no es que yo quiera tumbarme el mito del gran hombre, gran creador, de espíritu universal, ¿no?, que luchaba por la imagen del indígena, que alababa a los republicanos en la Guerra Civil Española y al mundo, al poeta que uno de sus famosos versos decía: hermanos, hay muchísimo que hacer, porque les voy a presentar a un Vallejo que en algún momento tuvo una idea antiasiática, que no estaba de acuerdo con la presencia china ni japonesa en el Perú. Pero mi intención no es solamente mostrarles cómo puede ser un ser humano, pero creo yo que además que por otro lado sí es importante saber que es un poeta y es un ser humano ante todo, y que vamos a tratar de entender por qué Vallejo tuvo esa postura antiasiática, ¿no? Creo yo que eso nos puede permitir tener una visión más amplia, más general dentro de la producción de este autor. Bueno, para ello es importante y necesario referirnos a su contexto, ¿no?, tanto de César Vallejo como a la presencia asiática en el Perú. No hay que olvidar que a finales del siglo, desde mediados y finales del siglo XIX, pues América Latina entra en un franco proceso de modernización, ¿no? Luego las independencias se empiezan a tratar de desarrollar estos proyectos modernizadores en sus distintos ámbitos: económicos, políticos, sociales, científicos, literarios, etc. Ahora, estos proyectos de modernización, dependiendo de cada país en América Latina, pues tuvo distintos avances. En algunos casos, digamos que la modernización tecnológica o económica fue mucho mayor que la literaria, por ejemplo, que la cultural. En otros, como en el caso peruano, y lo voy a mencionar, esa modernización literaria fue
bastante rápida, aunque hay algunos críticos que mencionan que no, porque mencionan que no hay libros, producción, textos que lo evidencien. Sin embargo, ahora ya se puede refutar esta afirmación porque se están volviendo a revisar revistas, la prensa, periódicos, etc. Donde se está encontrando que sí hubo una gran producción literaria con esos ideales de modernización en la literatura, en el caso peruano específicamente, ¿no? Bien, entonces, en este contexto de estos grandes proyectos de modernización, que implicaba obviamente también el crecimiento el avance, la presencia de la tecnología, de las teorías científicas que acabo de mencionar, como también, por ejemplo, de las vías férreas, los tranvías, el ferrocarril, son elementos que se van a integrar al imaginario literario, ¿no? Pero se van a integrar de una manera que va a evidenciar también tensiones y va a evidenciar también contradicciones, ¿no? Como por ejemplo, hablando del caso de Vallejo, para Vallejo la presencia china es una presencia de una raza decadente, ¿no? Una raza degradada, según expresiones del propio César Vallejo. Pero hay que entender, ojo, luego esta expresión, degradado, decadente, a finales del siglo XIX. Entonces, es distinto que ahora mismo, en esta época, hablemos de decadencia. No es lo mismo a finales del siglo XIX. El decadentismo tuvo un fuerte influjo en las artes latinoamericanas. Es más, los escritores latinoamericanos, muchos buscaban tener una pose decadente, ¿no?, al modelo europeo. Pero ahí vienen justamente esas tensiones, esas contradicciones, porque mientras se pretendía dar una imagen de decadente, por otro lado había proyectos de modernización, de ser hombres nuevos en América Latina, ¿no? Y esas contradicciones se evidencian en la producción narrativa, en cuentos, en novelas, en crónicas, ¿no?, en crónicas de viajes, como también en la poesía. Por eso creo que es importante mencionar de qué manera se va a integrar la literatura dentro de estos proyectos modernizadores. Como también la literatura, por supuesto, se va alimentando de las teorías que son muy extendidas en América Latina, sobre todo las del positivismo, ¿no?, a partir de Auguste Comte, sobre todo el evolucionismo con Spencer, y estas ideas, por ejemplo, del mejoramiento de las razas, ¿no? Tenemos, por supuesto, el gran antecedente de Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, de Faustino Sánchez Carrión, un libro que se publica en 1845 y que va a tener amplia difusión en América Latina. En el caso peruano vamos a tener, por ejemplo, al hijo del gran tradicionalista Ricardo Palma, Clemente Palma, quien escribe una tesis en 1897, ¿no?, para una tesis doctoral, que llevó el título del Porvenir de las Razas, donde va justamente a proponer, a incentivar o a difundir las ideas de la necesidad de una presencia migratoria europea. Y va a tener pasajes en contra de la presencia china y japonesa, ¿no? Ahora bien, y Clemente Palma, obviamente fue un escritor, por ejemplo, de cuentos fantásticos, maravillosos, y tiene, lo digo, quizá les interese, tiene un cuento titulado La última rubia, ¿no?, en el cual es un cuento futurista, en el cual hay un científico que ha descubierto una fórmula para recuperar la raza sagrada, ¿no?, la raza cósmica, podríamos decirme, refiriéndonos también a Vasconcelos, en la que pero necesita para su fórmula de mejoramiento de raza el cabello de una mujer rubia, ¿no? Y en ese cuento hay varios pasajes en los que empieza a atacar duramente a los chinos. Según ese cuento futurista publicado a principios del siglo XX, 1901, en el periódico El Comercio, en Lima, por ejemplo, dirá: de aquí a unos siglos China va a intentar dominar el mundo, ¿no? Es muy interesante en esa época, pero claro, desde una perspectiva muy negativa, atacando justamente estas ideas. Ahora, como digo, estas ideas se extendieron en toda América Latina. Acabo de mencionar este ejemplo peruano. Bueno, en México también, ¿no? La noción de la raza cósmica desarrollada por Vasconcelos. Tengo una cita aquí muy interesante
que aparece en el prólogo a la edición de 1948. Los mestizajes más contradictorios pueden resolverse benéficamente siempre que el factor espiritual contribuya a levantarlos. En efecto, la decadencia de los pueblos asiáticos es atribuible a su aislamiento, pero también y sin duda, en primer término, al hecho de que no han sido cristianizados. Una religión como la cristiana hizo avanzar a los indios americanos, en pocas centurias, desde el canibalismo hasta la relativa civilización, ¿no? Entonces, bueno, esas ideas eran, ojo, no eran opiniones, eran afirmaciones aparentemente con soporte científico, ¿eh? Y eran validadas, también eran cuestionadas, pero eran muy extendidas, ¿no? Que lamentablemente pueden todavía tener cierto influjo en la actualidad, ¿no? No se puede decir que es algo cancelado. Ahora bien, pero en estas afirmaciones, por ejemplo, de Vasconcelos, veremos luego que va a haber algunos datos interesantes, ¿no? Sobre todo con la presencia china. Primero, la aseveración de considerar a China, a los chinos en América Latina, como pertenecientes a una raza decadente. ¿Por qué afirman ellos que China es una raza decadente, ¿no? Es interesante tratar de revisar estas afirmaciones, porque cuando revisamos los textos literarios de estos mismos escritores, encontramos que hay una suerte de contradicción, porque por otro lado hay una idealización de lo oriental, de lo asiático, ¿no? En su poesía hay una gran presencia de menciones a los grandes reinos asiáticos, se habla de las chinerías, las japonerías, de la seda, de los grandes guerreros, de la espiritualidad, ¿no? Pero por otro lado, en cuentos, también en algunas novelas, cuando se habla de los chinos en América Latina, ¿no? Son seres decadentes, en general, ¿no? Entonces, ahora bien, en realidad, esto tiene que ver también con algunas teorías que se desarrollaron en el siglo XIX, como la idea sobre el higienismo, ¿no? El interés por la salud pública, ¿no? Renovar el alcantarillado, ¿no? El agua potable, lo que significa lo salubre. Era una imagen de modernidad, de lo nuevo. Pero fíjense que cuando llega el chino en América Latina, en el caso peruano, quiero ya empezar a mencionar, llegan a mediados de la década del 40, en el siglo XIX, llegaron por un sistema de contratación para reemplazar a la mano de obra de origen africana, ¿no? Los esclavos negros. Ahora bien, todavía no se había abolido la esclavitud, es abolida recién a mediados de la década del 50, del siglo XIX. Entonces, llegan estos primeros chinos, principalmente de la región de Guangdong y Fujian, contratados, pero engañados, porque en realidad ellos llegaron con otras intenciones para trabajar en el campo, sobre todo en algodoneras, en condiciones pues ideales, lo que les habían ofrecido, pero ellos fueron inmediatamente llevados hacia los galpones que habían sido utilizados por los esclavos negros. Y como algunos galpones eran para chinos, otros galpones todavía para los esclavos que todavía permanecían bajo esa condición. Trabajaban las mismas y terribles jornadas, ¿no? Con una escasa alimentación. Eran además, si alguno de ellos pretendía escaparse, eran perseguidos, así como algún esclavo negro también pretendía escapar, se convertían en cimarrones. También se hablaba de los chinos cimarrones. Eran buscados con perros también para ser nuevamente capturados y traídos y encerrados, castigados, para permanecer en sus galpones y seguir trabajando. Los que lograban escapar iban hacia la capital, ¿no? Principalmente esta primera oleada, bajo este sistema de contratación de chinos en el Perú, en esta década del 40, va a durar aproximadamente 20 años, ¿no? Pero los que lograron escapar se fueron a la capital, claro, llegaban a la capital pues sujetos famélicos, ¿no? Como muchos escritores peruanos van a mencionar en crónicas, en algunos cuentos, los consideraban chinos sucios y enfermos. Estos adjetivos hay que retomarlos. Claro, acabo de mencionar que la importancia de la higiene, la limpieza, sinónimo de modernidad, de lo nuevo. Claro, el hombre que está sucio representa lo decadente,
¿no? Lo que está contrario a la modernidad. Están enfermos. Obviamente, se habla mucho también de los chinos que van a traer enfermedades, como adicciones, como el consumo del opio, ¿no? Pero incluso también es interesante cómo puede haber, hablando del opio, por un lado, puede representar con ese chino pobre que con el poco dinero que recupera pidiendo limosna, compra para consumir opio, es la imagen de decadente, ¿no? Lo negativo de la sociedad, pero por otro lado la imagen del opio también idealizada, ¿no? Los ricos que iban a los fumaderos de opio, ¿no? Para tener esas experiencias exóticas asiáticas, ¿no? Orientales, ¿no? Menciones, términos de la época. Entonces, claro, va un aristócrata limeño, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo que se consideró la República Aristocrática, ¿no? Que va desde 1840, ¿no? Justo con la presencia de los chinos, hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Esta República Aristocrática iban a estos fumaderos de opio para tener estas experiencias exóticas, ¿no? O sea, es más, hasta 2 salas más allá podían estar esos chinos pobres también consumiendo opio, ¿no? Atontados ya hasta consumirse. Entonces fíjense cómo hay estos dobles discursos. Ahora bien, cuando llegan los chinos en esta primera oleada al Perú, no trabajaron en el campo algunos, pero otros fueron obligados y fueron llevados a las minas, al sur del Perú, ¿no? A las minas de cobre, en las salitreras, también para la recolección del guano, que fue justamente el guano, en esa época, un gran aporte a la economía nacional, que es lo que va a financiar la construcción de carreteras, poder importar ferrocarriles, tranvías, etc., ¿no? La modernidad, la tecnología. Ahora bien, entonces estos chinos se sentían engañados. Había reclamos obviamente entre estados. Esto motivó a que llegara al Perú el primer embajador chino, ¿no? Pero había momentos de mucha tensión, incluso hasta en determinado momento, en ese breve lapso de 20 años, se prohibió por un momento el ingreso de los chinos al Perú, pero obviamente los hacendados necesitaban de esa mano de obra. Entonces, esta ley fue derogada y nuevamente siguen ingresando los chinos durante estos 20 años, hasta que se anula este sistema de contratación en 1874, pero se anula el sistema, o sea, las nuevas contrataciones, pero muchos de estos chinos fueron obligados a ser reenganchados. O sea, mantuvieron ese sistema de esclavitud, porque este sistema era de esclavitud, que tuvo y duró algunas décadas más. Obviamente también hubo intenciones de reclamos intelectuales peruanos, como Manuel González Prada, que va a ser uno de los primeros intelectuales que va a reclamar y que va a defender a esta primera población, a esta primera migración china. Pero sin embargo, Manuel González Prada, gran pensador peruano, ensayista, poeta, narrador, aunque obviamente es más conocido por sus ensayos, ¿no? Un gran hombre de ideas, anticlerical, pero incluso él tuvo etapas, luego se descubrieron manuscritos en los que al principio tampoco estaba muy de acuerdo con la presencia de los asiáticos, de los chinos en el Perú. Por ejemplo, en unas anotaciones de cuaderno se va a encontrar apreciaciones de él en las que se va a burlar de los chinos o va a denigrar a los chinos. Dice: con el chino se introdujo en el organismo nacional un germen vicioso y decrépito. Con el español continuamos inoculando en nuestro cerebro el virus teológico. El Perú, entre el fraile y el chino, presenta el ejemplo de una bujía que arde por las dos extremidades. En otro pasaje dice, de este cuaderno: en nuestra sociedad el chino vive como un parásito. Creer que se cruza con nosotros es como afirmar que la savia de la hiedra se une con la del olmo, que la sangre de la vermina se une a la del hombre. Ahora, estos 2 fragmentos se publicaron póstumamente, ¿no? Los cuadernos que fueron encontrados, que fueron luego publicados por su hijo Alfredo González Prada.
pero son textos que no están fechados, pero que se atribuye una primera etapa formativa de Manuel González Prada, porque luego él va a publicar muchos otros ensayos en los que, si bien es cierto, no se concentran, no son ensayos en los que se va a dedicar a la presencia, a la migración china en el Perú, los va a mencionar como ejemplos, así como abusaban de los esclavos o de los antiguos esclavos africanos, también de los indígenas, pues también mencionaba esas terribles condiciones en las que vivían los chinos. Pero él va a tener una idea muy interesante. Él va a decir, nos quejamos los peruanos y consideramos a los chinos sucios y enfermos, decrépitos, ¿no?, degradados, pero la culpa es de los propios hacendados, la culpa es del Estado peruano, que no los ha protegido. O sea, que los chinos han llegado hacia esa condición por culpa de una mala política nacional, ¿no? Y así lo va a continuar con muchos otros ensayos, pero luego los va a ir mencionando también incluso con ironía, ¿no? Tampoco hay que perder de vista que a finales del 19, principios del 20, la sátira estaba muy presente en la prensa peruana, en los artículos de costumbres, y también Manuel González Prada no va a ser ajeno a este tipo de discurso. Incluso va a hacer algunas bromas acerca de cómo los policías castigan a los delincuentes. Dice casi como antiguamente se castigaba las posaderas de los chinos, ¿no?, en las haciendas, ¿no? Y tiene varias frases de esa naturaleza. Ahora bien, algo también interesante, Manuel González Prada hace una aclaración en un texto que se llama Memorias de un reservista, porque él participó como reservista en la Guerra del Pacífico, sobre todo fue Perú, Bolivia, Chile, pero como saben, los chilenos llegan hasta la capital, ¿no?, ocupan la capital. Lo que hizo Manuel González Prada en ese momento, se encerró en su casa, decidió no salir, o sea, primero combatió y todo, luego se quedó en su casa, pero él va a afirmar que él no vio que los chinos saquearan los comercios en el Perú, porque era una idea que se había extendido, que los chinos, para vengarse de los peruanos, ¿no?, por los malos tratos, habían decidido, pues, en el momento de la ocupación, saquear el comercio peruano, como acabo de mencionar. En realidad, lo que sucedió fue lo siguiente: ante la avanzada chilena hacia la capital, el entonces coronel Patricio Lynch, él hablaba chino, porque él había participado en la Guerra del Opio. Entonces se encuentra con estos chinos de esta primera oleada, estos esclavos que trabajaban en las minas, ¿no?, al sur del Perú, y él les promete liberarlos, ¿no?, les promete tierras si participaban, ¿no?, si se unían al ejército chileno. Y es así que se crea el Batallón Asiático, o también llamado el Batallón Vulcano. Entonces este Batallón Asiático, Batallón Vulcano, llega a la capital. Ahora, aquí hay varias teorías, porque es verdad que hubo saqueos, ¿no?, de parte de los chilenos. Saquearon también la Biblioteca Nacional, se llevaron muchos libros, quemaron muchos libros, esto está documentado. Pero también es cierto que hubo una matanza de comerciantes chinos afincados en Lima. Entonces ahí hubo varias versiones. Algunas versiones decían que fueron los propios peruanos, los propios limeños, quienes mataron a los chinos porque habían oído que existía un batallón asiático. Entonces para ellos eran los mismos. Luego hay otra versión que la profesora Patricia Castro, actualmente está realizando una tesis doctoral justamente sobre las migraciones chinas en el Perú. Según sus investigaciones, ella afirma que se trató de un ajuste de cuentas, que en esta primera oleada china no necesariamente llegaban chinos de las mismas zonas, llegaban zonas distintas, incluso con dialectos distintos, y que eran además enemigos históricos. Y que incluso cuando en estos 20 años de contratación de chinos culíes, algunos fueron, digamos, de una comunidad china, preferían y lograron quedarse trabajando en el campo, pero trataban que manden a los de la otra comunidad a las minas, que eran sobre todo los jacas, los chinos jacas. Y según esta teoría de la profesora Castro, fueron los chinos jacas que conformaron el batallón Vulcano, que al llegar a Lima cobran venganza, ¿no?, y asesinan a muchos de los chinos de las otras zonas, ¿no? Sobre esto todavía se está investigando. Hubo algunas crónicas, ¿no?, que fueron publicadas en la prensa peruana,
en aquella época. Ahora bien, para ir ahora llegando a César Vallejo, ¿no? Autor que nos ocupa también ahora. Bueno, es interesante recordar pues, que Vallejo también es un autor bisagra dentro de la literatura peruana. Él empieza a publicar su primer poemario, Los Heraldos Negros, ¿sí?, a principios del siglo XX, con un fuerte influjo modernista, ¿no?, donde allí vamos a encontrar una idealización también de Asia, de Oriente, hay referencias también a las chinerías, la seda, a todo un espíritu de contemplación, ¿no? Esto entra por todo ese influjo que además viene de la literatura, sobre todo la literatura francesa. Por otro lado, vamos a tener al Vallejo vanguardista, ¿no?, que publica su poemario Trilce en 1922, ¿no?, que va a revolucionar la poesía, no solamente la poesía peruana, sino la poesía en español, y bueno, podríamos también extenderla al resto de la poesía en otras lenguas, ¿no? Es un poemario intenso, potente. Pero paralelamente, mientras es un poeta de vanguardia, él escribe cuentos al estilo modernista, ¿no? Hay como una superposición. Ahora bien, sus cuentos él los publica, ¿no?, bajo el título de Escalas. Hubo un problema y en la primera edición lo que se ha descubierto es que él tuvo la intención de publicar el título en la portada Escalas melografiadas por César Vallejo, pero por un error de edición publicaron Escalas melografiadas y abajo solo César Vallejo. Entonces, por muchos años hubo ediciones de este libro de cuentos de César Vallejo bajo ese título, Escalas melografiadas, ¿no? Pero el título real únicamente es Escalas. Ahora bien, aquí vamos a encontrar un cuento titulado Cera. Es un cuento que se lee ya de manera obligatoria en las escuelas, ¿no?, en primaria, en secundaria, pero es interesante porque es un cuento que se analiza, se estudia para detectar el lenguaje modernista, ¿no?, preciosista, la descripción que hace de una Lima nocturna. Además, es un cuento fantástico. Pero dejan de lado, al momento de analizar este cuento, que tuvo varias ediciones, luego en las ediciones posteriores César Vallejo mutila muchas partes, muchos pasajes de este cuento y en realidad creo yo que lo distorsiona. Yo trabajo con la primera edición, que es mucho más amplia. Es un cuento en la que habla de un poeta, joven poeta, alter ego de César Vallejo, que está deambulando por Lima, por el centro de Lima, y hace una descripción de una Lima nocturna, decadente, pero idealizada en ese momento, pero que se va a encontrar con un personaje chino decadente, ¿no?, que es quien regenta un fumadero de opio y también una sala de juegos. Ahora bien, si bien el cuento se va a concentrar en cómo este chino va construyendo unos dados, ¿sí?, que parecen cubiletes en cera, de ahí viene el título del cuento, y que luego pues, siempre gana, es imposible ganarle a este chino. Luego va a llegar otro personaje que va a alterar el destino. O sea, el azar se ve cuestionado. Bueno, esta temática del azar, de los dados, está presente en poemas de los Heraldos Negros, ¿no? También se ha estudiado también este cuento hablando del azar, el cubilete, ¿no?, como imagen poética, o sea, como imagen dentro de la poética y la narrativa de César Vallejo. Pero, dejando esto un poco de lado, quiero concentrarme en el otro personaje, el chino. Se llama Chale. Y es un personaje que, según la descripción en este cuento, es ambivalente. Al mismo tiempo de representar la decadencia, ¿no?, un chino decadente, que además contribuye a la decadencia de otros personajes de la sociedad limeña y de los chinos migrantes. Por otro lado, también representa el exotismo, lo exótico, ¿no?, las chinerías. Y que el protagonista, el poeta, no sabe cómo captar, no sabe cómo atrapar. Lo que tiene son impresiones de este personaje chino. Además, es interesante que lo llama Chale, que actualmente es un apellido Chale, pero que es una castellanización de un nombre chino.
Y luego es interesante ver cómo va tratando de mostrar esta imagen decadente, exotista, pero que luego se ha insertado dentro de la sociedad peruana, de la sociedad aristocrática, ¿no? De ese lado oscuro que le permite placeres a esta sociedad. Ahora bien, es un cuento, como digo, muy extendido, muy difundido, muy leído y comentado, pero no desde este aspecto de la presencia de lo asiático. Ahora bien, luego hay un artículo que César Vallejo escribió en francés y publicó en una revista en Francia, en la L'Europe Nouvelle, en 1925. Y es un artículo que ya tenemos ya una traducción realizada por el investigador Jorge Puccinelli, que aparece en la edición de las obras completas de César Vallejo, preparada por el profesor Ricardo Silva Santisteban, hasta hace poco presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Y el artículo se llama La inmigración amarilla en el Perú. Ahora, es un artículo que Vallejo nunca publicó en español, nunca publicó este artículo en el Perú. Ahora, esto llama la atención por dos razones. Primero, uno puede decir, bueno, de repente no tenía necesidad de publicarlo en el Perú, no le interesaba, podría ser una alternativa, ¿no? Muchos escritores pueden, y de hecho hasta el momento lo hacen, publicar artículos en diferentes revistas. Pero en el caso de Vallejo no hay que olvidar que él, ya en estos años, en la década del 20 y del 30, cuando él vivía en Francia, él necesitaba dinero, o sea, vivía en condiciones precarias. Y a través de sus cartas nos enteramos que él trata de publicar en todos los medios posibles para poder recibir algo de dinero. Entonces, sorprende que él no haya querido publicar este artículo. Entonces, ¿por qué no lo publicó? Porque quizás se estaba también protegiendo. Porque cuando Clemente Palma publica su tesis, El porvenir de las razas, fue duramente atacado, fue duramente cuestionado. A pesar de que la idea antiasiática era extendida, fue atacado. Pero fíjense, fue atacado Clemente Palma no por atacar a los asiáticos, sino por atacar a los indígenas. Es distinto. Ahora, quizá es probable, especulo aquí, que César Vallejo haya preferido no publicar este artículo en español en el Perú, ¿no? Para evitarse complicaciones. Él ya tenía una fama hecha, ya era reconocido y había publicado Trilce en 1922. Y era un escritor que se codeaba con los intelectuales en Europa, latinoamericanos en Europa y los propios europeos. Ahora bien, entonces, ¿de qué se estaba protegiendo? En este artículo hay varias imprecisiones. Él dice que los chinos llegan al Perú en 1870. No, llegaron en 1844, 45. Ahora bien, él nace en Santiago de Chuco, al norte del Perú, y estas primeras oleadas llegaron al norte del Perú. Es decir, él ha tenido que tener contacto con estos chinos. Además, él no es que haya crecido en la capital, en Trujillo. Él nació en Santiago de Chuco y creció en Santiago de Chuco, aunque ya luego, ya adolescente y más grande, vivió en Trujillo y luego fue a Lima. Entonces, él ha tenido que tener contacto, ha tenido que ser testigo de la vida que llevaban estos chinos. Pero fíjense, hay una idea, una imagen también idealizada. Al principio nos muestra una imagen idealizada de los chinos, pero que luego en el mismo texto va a ir distorsionándose. Por ejemplo, antes de hablar de los chinos, en este artículo él se refiere a los negros, esclavos. Dice, el negro, de carácter humilde, sumiso, y en un estado de absoluta barbarie, rindió importantes servicios en los trabajos agrícolas, ¿no? Fíjense aquí, además, la mención a la barbarie no es una mención gratuita, no era parte del vocabulario de la época, porque también ahora, si no pensemos en el libro de Vargas Llosa, La civilización de la barbarie, ¿no? Si no me equivoco el título es así, ¿sí? O sea, todavía está en debate, porque lo hace Vargas Llosa referido a la cultura, aquí de una manera mucho más precisa con el término de raza. Pero luego, en esa idealización que hace al principio Vallejo, él se va a referir a los chinos de la siguiente manera. El chino es sobrio, paciente y muy resistente y laborioso, y sus cualidades lo hacen totalmente apto para los trabajos tranquilos y apacibles de la agricultura. Pero esos trabajos no eran ni tranquilos ni eran apacibles, eran condiciones de esclavos.
¿no? O sea, que está comprobado, él ha tenido que verlo, es imposible que él no lo haya visto, ¿no? Pues bien, él ha idealizado al como chinos, una imagen bucólica, no de los chinos en los campos norteños, ¿no? Del Perú, pero no era así, la realidad era completamente distinta. Sin embargo, luego en este mismo artículo, Vallejo se va a referir a la presencia china en el Perú y se va a referir a ella como la invasión amarilla. Es más, en el texto de entrada del artículo, él también hace mención a los japoneses y dice, en cuanto a los japoneses, ellos intensifican cada vez más su ofensiva expansión en las repúblicas de América Latina. Y, ojo, este artículo es de 1925 y la primera gran migración japonesa en el Perú es de 1899, ¿no? O sea, no es que hayan pasado muchos años, pero ya hay una visión de parte de Vallejo como una invasión, ¿no? Ofensiva, una expansión ofensiva, fíjense, ¿no? Ahora bien, luego Vallejo va a mencionar algo sí interesante. Él va a empezar a referirse al mestizaje, ¿no? Entonces él va a decir que estas primeras oleadas de la migración asiática en el Perú estaba conformada por hombres, ¿no? Y esto es verdad, está confirmado, ¿no? Principalmente llegaron hombres. Ya luego en una segunda oleada, ya en la década finales del 70, principios del 80, llegan chinos bajo otras condiciones, ¿no? Para trabajar en el comercio, quieren ser comerciantes, llegaban con sus esposas, llegaban con sus hijos, se instalaban en las ciudades, ya no en el campo, ¿no? Pero Vallejo hace referencia a esta primera ola, y dicen que llegaban básicamente hombres, que empezaron a casarse con mujeres peruanas, ¿no? Y que esto se está extendiendo, pero que esto hay que controlarlo, ¿no? Él dice que esto él lo considera negativo. Ahora, algo interesante, él también menciona que los chinos son reacios al catolicismo. Y esto es cierto, porque allí hay varias investigaciones, sobre todo de la profesora francesa Isabel Lozán. Ella menciona que efectivamente los chinos, a diferencia de los japoneses, que rápidamente, en el caso peruano, muchos ya o llegaron siendo cristianos o se evangelizaron rápidamente, en el caso de los chinos no fue tan rápido. No fue tan rápido y esto también era mal visto. Esto también era mal visto y esto también obviamente generaba una idea contraria, ¿no? Ahora bien, luego César Vallejo se va a dedicar unos cuantos párrafos a las políticas, a las relaciones diplomáticas entre Perú y China, ¿no? Y al parecer, sí, César Vallejo estuvo bien informado de estas relaciones, de lo que acontecía, de las tensiones, de la presencia del embajador chino en el Perú, que él también menciona en el artículo. Pero luego, ya en la última parte del artículo, él va a concentrarse en que esas relaciones diplomáticas también deberían controlarse para evitar otras olas de migración asiática, ya incluyendo a la japonesa, no solamente a la china, porque hay que fomentar el mestizaje del indio con el europeo. Es lo que él propone. Porque él va a decir que el Perú está fuertemente vinculado en sus raíces con Europa y por lo tanto tiene que continuar y tiene que fomentar estas relaciones entre Perú y Europa, ¿no? Y él va, en varios pasajes, por ejemplo, hay uno en el que menciona, en la medida en la que le ha sido posible, trata de controlar las dos corrientes de migración considerando los intereses nacionales, el porvenir de la raza y los principios más elevados y sinceros del derecho internacional. Claro, él aboga a esta migración europea en el Perú, pero controlado, con una política de Estado, ¿no? Luego dirá, siente cada día de una manera imperiosa, el Perú, la necesidad de renovar y de perfeccionar su nacionalidad por corrientes de inmigración exclusivamente europeas. Luego dice, si el Perú, como Argentina y Brasil, en vez de inmigrantes originarios de Asia, recibe corrientes de inmigración europeas, su raza ganará inmensamente, ya que se tornará cada día más homogénea y acentuará esta filiación étnica europea que posee desde hace varios siglos.
Y lo va a remarcar en varios pasajes, al final también lo dice, del texto, pero de preferencia, sobre todo aporte étnico, América Latina, sabiendo el Perú, sino América Latina, necesita para el crecimiento de su raza los elementos de inmigración que puede enviarle Europa. Ahora, no hay que olvidar, no solamente es un dato anecdótico, que César Vallejo se casó con una francesa, Manuel González Prada también estuvo casado con una francesa, fue de origen francés, ¿no? Y el mismo Clemente Palma, el hijo Ricardo Palma, también se había casado con una mujer de origen, era peruano-suiza, ¿no? O sea, es que todo no es casualidad, ¿no? Ahora, quiero terminar esta presentación, repito, como dije al principio, no para tener una imagen de, fíjense cómo era Vallejo, ¿no? Les estoy describiendo el lado negro de este autor, sino, ahora ubicar, tampoco para justificarlo, sino para entenderlo en su contexto, ¿no? Repito, la idea de decadencia, adjetivar a alguien como decadente, tenía una doble visión en esa época. O sea, por un lado era una pose, ¿no? Como menciona la investigadora argentina Silvia Moreira, una pose, como muchos otros intelectuales, artistas, escritores latinoamericanos de finales y principios del siglo XX, ¿no? El presentarse como decadentes, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no? Si está vinculado a razas que ellos consideran decadentes, eso ya es distinto, ¿no? Una cosa es el escritor decadente y otra cosa es un chino decadente o un japonés decadente. Que el caso de los japoneses no se les consideró como decadentes, en ese caso no. Porque la imagen del japonés, sobre todo en el Perú, es distinta, porque esa comunidad que llega a partir de 1899 eran personas que llegaron con oficios, ¿no? Además ellos llegaron con una política muy interesante. Cuando llegan los japoneses al Perú, inmediatamente van a distintas otras ciudades, no solamente a la capital, y conforman asociaciones que luego van a construir escuelas, que van a construir centros sanitarios, van a construir hospitales. Entonces, claro, la imagen de los lugareños va a ser distinta, porque ellos están trayendo modernidad. Los japoneses llegan con modernidad, ¿no? Y ojo, eso es algo que todavía se hace actualmente. La Asociación Peruano-Japonesa, no hace muchos años, ya tiene hace unas cuantas décadas, 2, 3, 4, 3, el Policlínico Peruano-Japonés, pero hace no más de una década ha construido el otro gran policlínico peruano-japonés, ¿no? Gigantesco, y además con una política de ayuda para, bueno, obviamente se atiende en Nikkei, pero también cualquier persona puede atenderse allí con bajos recursos también, ¿no? Entonces llegaron con políticas distintas. Entonces la imagen hacia los japoneses fue diferente, ¿no? Pero esta es una imagen de lo asiático en César Vallejo, que también representaba a otros intelectuales peruanos de aquellos años. Muchas gracias. Bueno, abrimos una sesión de preguntas. A ver. Yo creo que está muy bien que desacralicemos a nuestros escritores. Sí. Pues así es, todos somos seres humanos y a mí cuando Mauri me explicó, le digo, no, a mí la idea que tengo de César Vallejo es España aparta de mis recales y hablar de la solidaridad entre los seres humanos y demás. Exacto. Pero bueno, así es. Ahora, lo que sería interesante, y ahí va mi pregunta y luego algún comentario, si en los periodos posteriores hay alguna expresión sobre el tema, porque, por ejemplo, Vasconcelos, cuando se le mencionó en 1948, Vasconcelos ya se carga cada vez más a la derecha. Nunca fue proindígena, aunque una de sus raíces era oaxaqueña, nunca fue proindígena, pero cada vez se cargó más a la derecha y cada vez se convirtió en católico recalcitrante. Entonces, muy claramente tenemos imágenes así. Sarmiento en Facundo Civilización o Barbarie en 1845, igual lo que está abogando es por una inmigración europea. Exactamente. Acaba de viajar a Estados Unidos y allá ve un gran desarrollo y dice, eso es lo que queremos. Y curiosamente, como propulsor de una política de migración que en el Estado Nacional Argentino, una de las afirmaciones que se hace es, en Argentina, gobernar es poblar.
con esta idea que tenían un vasto territorio, muy poca gente, y lo que quieren es población europea, pero además, ¿europea de qué tipo? Sarmiento es presidente de la República y cuando termina dice, pues no, no era por ahí, nos equivocamos porque vienen muchos italianos, y son italianos del sur. Claro. Pues bueno, así está en todos nuestros países, así sucede. En el caso de Perú, yo me preguntaba, porque si mal no recuerdo, utilizaban una palabra en la literatura de Vargas Llosa que no se sigan usando para referirse a donde venden productos, es el chino, ¿no? Donde venden... Van a una tienda, ¿son los chinos? El chino, sí, el chino de la esquina, ¿no? ¿El chino Sí, de la esquina? la frase es el chino de la esquina. ¿Se sigue usando? No, ya no. Ya no. Yo usé, porque en mi época de niño, pues había chinos en la esquina. Pero ojo, muchos eran japoneses, pero la expresión era igual para japoneses o chinos, sí. Sí, claro, y en Brasil igual, que es una expresión y luego no son de la misma etnia, realmente. Sí. Pero bueno, mi pregunta es, ¿después hay algunas expresiones de Vallejo sobre el tema? No. Del 25? Después ya no. O sea que se volvió políticamente correcto. Exactamente. Sí. Bueno, murió relativamente joven también. Sí. No le dio tiempo quizás. Sí, no volvió a tocar. Es curioso porque es uno de los pocos, creo yo, escritores de base modernista, si bien es cierto luego fue vanguardista, que haya tocado el tema específico de la migración asiática. Todos los otros, como Manuel González Prada, el mismo Clemente Palma, mencionaban como un problema, pero digamos, no era el centro, ¿no? No era el centro. Y era curioso porque el mismo Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, también tenían ascendencia negra, ¿no? Entonces, pero bueno, en el tiempo, con estas ideas, pues buscaban blanquearse, ¿no? Europeizarse más. Y fue una idea bastante extendida. Es verdad que la presencia china, en el caso peruano, está ahora en lo cotidiano. Es más, esto lo mencioné también ayer en una presentación, el peruano de a pie no tiene mucha conciencia de todo el imaginario chino que posee y que utiliza en el día a día. Por ejemplo, si a un peruano así súper nacionalista le preguntan, a ver, dinos cuál es la comida peruana típica, lo mejor y te va a decir el ceviche peruano. Ya, bueno, la primera cevichería peruana fue creada por japoneses. O sea, el estilo del ceviche peruano es de origen japonés. El tipo de corte, todo fue un japonés. Y el hijo de del primer japonés que creó este restaurante que se llamaba la Cevichería Buena Muerte, ¿no? Pero ojo, era el nombre porque estaba justo enfrente de una iglesia que era de la comunidad, el nombre era muy largo, pero que terminaba en La Buena Muerte, ¿no? Pero que se convirtió en la iglesia de la Buena Muerte, la plaza de la Buena Muerte. Yo vivía justo al frente y estaba allí esta cevichería, ¿no? El nombre del propietario no recuerdo ahora, pero el hijo es el actual presidente de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Ahora, si a otro peruano le preguntan, bueno, ya no el ceviche, te va a decir lomo saltado. Bueno, el lomo saltado se prepara con salsa de soya. En Perú además decimos sillao. Encima utilizamos no decimos soya, decimos sillao. O sea, no decimos jengibre, decimos quillón, ¿no? O sea, tenemos en el vocabulario muchas palabras chinas, muchas, y comemos muchas cosas al estilo chino o japonés, pero el peruano no se da cuenta. Como también con el quechua, ¿no? Utilizamos no un suéter, sino una chompa, comemos cancha y muchas otras. Jato. Vamos a la jata. Muchas palabras del quechua del chino, en el vocabulario. No tanto del vocabulario japonés, pero sí del chino y del quechua en nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Entonces, claro, vale la pena también mostrar al peruano la importancia de saber, como también el africano también, ¿no? La presencia africana es muy importante. Hubo también mestizaje chinos con antiguos esclavos, ¿no? Y bueno, hay un mestizaje muy grande también por ese lado, ¿no? Pero es interesante luego, creo yo, como dije al principio, habría que analizar, estudiar un poco más desde las obras literarias de la época, ¿no? De mediados, finales del 19 y principios del 20. Ahora sí se está empezando a investigar, pero se habla sobre todo de autores contemporáneos.
¿no? Que hablan sobre escritores de origen japonés como Augusto Higa, que es un buen novelista peruano, o el poeta ya fallecido José Watanabe, o la pintora, la artista plástica Tilsa Tushia. En el caso chino, hay algunos escritores de origen chino, no muchos, es curioso, pero la presencia de las artes a través de la migración china no se desarrolló tanto. Algunos dicen que afirman que se debe a que las primeras oleadas, bueno, de los chinos que llegaron no tenían oficios, digamos, era gente también de campo en China y letrada y que llegaba a trabajar. Que en el caso de los japoneses fue distinto, o sea, llegaban ya con oficio, llegaban con formación, entonces su inserción en la sociedad fue más rápida, ¿no? Si bien se establecieron comunidades, pero su inserción fue más rápida, ¿no? Y por ejemplo, si uno va al centro histórico de Lima, está pues la calle Capón, ¿no? Que curiosamente también es el centro del criollismo peruano, ¿no? De la música criolla peruana del siglo XX, del vals peruano, que tiene presencia africana, china y japonesa, más no tanto indígena. A ver, hay 3 preguntas. Sí, chico. La estancia de César Bayer con Francia, de alguna manera incide en su cambio de visiones hacia los asiáticos, o eso no tiene que ver nada. No, yo creo que sí tuvo algo que ver. Este texto lo escribe viviendo en Francia, ¿no? Lo escribe en francés. Ya su convivencia era básicamente entre europeos, digamos. Él no quería volver al Perú, no podía tampoco por problemas legales, por una injusticia que, o sea, lo involucraron en un acto vandálico en Trujillo y estuvo encarcelado 3 días, que fueron 3 días que realmente cambiaron toda su visión poética también. Se afirma que luego haberse radicalizado en su poética hacia Trilce se debió a ese gran terremoto, digamos, que vivió dentro de en esos 3 días de cárcel. Y Europa también lo modificó. Lo modificó, claro, él asumió nuevos compromisos, como con los republicanos, ¿no? Se comprometió en la guerra civil con los republicanos, bueno, fue a España, participó de congresos internacionales, no, hay ya registros, fotografías, no hace muchos años se recuperó fragmentos de unos videos de él, o sea, tenía una idea más europeizada, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que luego ya publica Trilce, luego sigue escribiendo poemas, España parte de este cáliz, pero ya él muere relativamente joven y no logra armar muchos textos, textos que fueron recuperados y publicados póstumamente, ¿no? Ya empezando a recuperar sus artículos, sus crónicas, todo esto fue posterior a su muerte. Había otra pregunta ahí, Alfonso. Sí. Yo quería saber si tal vez en Perú tienen noticias, si tú sabes, más o menos cuándo es que los sectores, digamos, letrados o intelectuales peruanos del 20 empiezan a manifestar una cierta sensibilidad por lo oriental, digamos, ¿no? O sea, no sé si a preocuparse por la literatura china o por la plástica japonesa, algo que le hubiera dado, digamos, algún epígono de Vallejo, alguna pista para poder modificar su manera de ver el mundo oriental. En realidad, como dije, hubo un doble discurso que convivía, ¿no? En la literatura, en la poesía, sí hay muchas referencias asiáticas. Pienso ahora, por ejemplo, en un poeta anterior a Vallejo, muy importante, José María Eguren, ¿sí? Hay muchas, se consideraba el simbolista peruano, ¿no? Y hay muchas referencias a Japón, hay muchas referencias a China, una imagen idealizada. Y además fue un poeta que tengo entendido que nunca salió de Lima, pero sin embargo era sumamente culto, o sea, así como tenía referencias hacia Asia, también tenía referencias pues hacia las culturas europeas, ¿no? Una persona que sabía creo que 5, 6, 7 lenguas, ¿no? Sin haber salido de Lima, muy culto, pero que además fue un poeta marginado, que luego fue jóvenes poetas que pertenecieron al grupo Colónida, que publicaron una revista con el mismo nombre, la revista Colónida, dirigida por Abraham Valdelomar,
que tienen un número en homenaje a José María Eguren, es allí donde ya el Perú lo descubre y es difundido. Abraham Valdelomar fue otro escritor en la década del 20, también, que le va a dar un espaldarazo a César Vallejo, quien también, él publica, por ejemplo, unos cuentos chinos, pero no eran chinos ubicados en el Perú, sino eran historias chinas, bueno, en una China imaginaria, una idealización de China, ¿no? Pero él también escribió cuentos yanquis. Fíjate, también había una idealización de los Estados Unidos, ¿no? Y así sí hubo varias expresiones literarias, tanto idealizadas, pero que se refieran a la presencia china en el Perú, desde la literatura, o sea, desde la ficción, muy poco. Hay rastros en algunas novelas, la novela El Duque de José Díaz Canseco, pero muy poco. O todavía no se ha investigado tanto. En esas estoy. Sí. Había otra pregunta también. Sí, mi pregunta es en relación, bueno, en el texto que dice de Vallejo, donde se refiere a la migración japonesa como una expansión ofensiva. Esta es una posición, trato de preguntarte si esta posición antijaponesa obedece a una situación política o una visión política, porque esta idea de la expansión ofensiva japonesa es una idea que empieza a surgir en los Estados Unidos desde 1907. Entonces, y esta expresión de expansión ofensiva se difunde a toda América. Inclusive, bueno, en México hay expresiones de ese tipo. Entonces, yo no sé si esta posición antijaponesa obedece a una posición política, más bien de Vallejo, que luego se refuerza ante la expansión efectivamente de los 30 y la participación japonesa al lado de los países fascistas y esta posición, bueno, involucramiento a la guerra civil española. Es una primera pregunta. La otra pregunta es en relación si hay un debate intelectual pro-japonesa y antijaponesa en Perú, con el caso de Ribagüero, que tiene un departamento en la universidad, claro, que es totalmente pro-japonesa, y visita Japón y tiene una posición de apoyo a Japón. Entonces yo no sé si hay un debate intelectual político que hace que esta posición empiezo por la segunda pregunta. Sí hubo un debate, pero que no ha sido recuperado como tal. O sea, es un debate que permanece todavía en los archivos, está en las revistas, está en los periódicos de la época. No se ha investigado demasiado al respecto, ¿sí? Efectivamente, en el Instituto Ribagüero hay un centro de estudios japoneses también, pero están ellos más abocados a la época del virreinato, ¿no? Y que han logrado cosas impresionantes, un gran avance. Pero para ese periodo de finales del 19, principios del 20, digamos, Manuel González Prada participa de ese debate, pero fíjate, son textos que están repartidos en la prensa de la época, pero que luego se ha podido obtener en formato de libro en la década del 40, en la década del 50. Entonces, y no se ha investigado, o sea, se concentran en estas defensas de Manuel González Prada, pero en otros aspectos, ¿no? Cuando hace referencia al indígena, a la política de Estado, o a su dura crítica a la Iglesia, pero no al debate de la presencia asiática en el Perú, ¿no? O sea, que sí la hubo, pero falta todavía investigar, ¿no? Pero yo creo que... Ahora, de hecho, pues, acá los ejemplos que doy son como datos que he ido extrayendo porque lo he descubierto en estos autores, pero creo que sí, que se hace falta revisar, y creo que sí fue un debate. De hecho, estaba, como mencioné, con la presencia en la primera oleada de migración china, sí hubo un cuestionamiento, estaban los hacendados, los representantes de esa república aristocrática afianzaban su condición, ¿no? Justamente con un opuesto, o sea, con una que para la visión moderna no lo llamaban esclavo, lo llamaban chinos culíes contratados, pero eran esclavos. O sea, pero con otra terminología, pero es decir, para afianzar esa imagen aristocrática, aparentemente en democracia, pues necesitaban pues de esa relación vertical, y esto generaba obviamente un debate, una gran polémica, pero que no fue un centro grande de discusión. O sea, hubo un debate pasajero y luego pasaron a otros, o lo incluían dentro de un debate mayor.
que era sobre el indigenismo, que era un debate mucho más urgente en el siglo XX, ¿no? Como Vallejo, o sea, menciona aquí el problema de la migración china, pero destacando porque la importancia para él era que tenía que haber ese mestizaje entre lo indígena y el europeo para mantener, fíjate, además para que lo utilice, sea homogénea, ¿no? Y eso, hay mucho para investigar aquí. Y, bueno, y él sí, yo creo que es básicamente, hay un sustrato político en César Vallejo para la defensa de estas ideas que él propone aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Son dos preguntas también. Una que se sale un poco del tema central de su ponencia, que sería bueno, aprovechando que usted está aquí, ¿cuál sería o cuál es el estado o cómo se le concibe a la figura de Vallejo en el Perú hoy día, si no se le ha endiosado demasiado o si se lo ha apropiado el Estado? Aquí en México pues tenemos el caso de que siempre mete ruido al ensalzar a estas figuras o a estos poetas nacionales, como fue el caso de López Velarde a principios del siglo XX, o el caso más reciente de Octavio Paz, que siempre hay que andarse con cuidado con quien habla, porque no son figuras que se intentaron, el Estado intentó asimilarlas y ponerlas como bandera de la cultura internacional. Y entonces sería un poco cuál es el estado ahora de Vallejo. O sea, comentó usted que se lee en las escuelas, son lecturas obligatorias, pero ¿se sigue leyendo, no se lee? Esa sería una. Y la otra, un poco en el sentido de lo que usted decía de Vallejo, o la obra de Vallejo como parte de la poesía, no solo de lengua española, sino de la poesía universal, si hay también un interés actual o posterior, o si ustedes tienen noticia, en China y en Japón, por conocer y estudiar la obra de Vallejo, o sea, de manera inversa, no ya por el nexo Perú-Asia, sino más bien por un interés universal. Hace un par de años, el profesor japonés Kenji Matsumoto de la Universidad de Osaka acaba de publicar la edición de la obra poética de Vallejo al japonés, ¿no? Es la primera edición que tiene toda la obra poética, y creo que ese es un buen signo, digamos, responde a tu pregunta. Sí hay un interés. La obra poética de Vallejo ya está traducida al chino completa, ¿sí? Básicamente la poesía, más no necesariamente su prosa. En el caso, o sea, sí hay un interés de los asiáticos por Vallejo, eso sin duda. En el caso peruano actual sí se lee mucho, se sigue leyendo, se sigue analizando los textos tanto en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad. Obviamente lo primero que se lee es su primera etapa, Los Heraldos Negros, su etapa modernista, ¿no? Que es más digerible, a pesar del preciosismo, para los jóvenes lectores. Ya si luego se pasa a Trilce, que es un poemario vanguardista, pues a veces sinceramente hay poemas de Vallejo que cuesta mucho entender o saber qué quiso decir. Vanguardia pura y dura, ¿no? Pero se sigue investigando mucho, o sea, hay mucho que investigar todavía sobre César Vallejo. Hay muchas ediciones, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Libros de investigación, o sea, de hecho va a haber pronto otro congreso más, si no me equivoco, en Alicante, otro congreso sobre la obra de Vallejo, ¿no? O sea, la poesía siempre está analizada, se están analizando más los cuentos, no tanto como la poesía, pero ya se está empezando más a analizar estos cuentos de escalas, y lo que todavía falta analizar más son sus crónicas y sus ensayos. Todavía no hay mucha investigación al respecto. Hay unos cuantos textos, algunos libros, pero todavía falta. Y creo yo que, sobre todo si hablamos de sus artículos, los artículos que enviaba, sus crónicas que enviaba desde Francia, son textos deliciosos, ¿no? O sea, él describiendo un juicio, ¿no? Hace un seguimiento a un juicio, a un personaje parisino, un delincuente común, pero para la época era, bueno, para esta época también, ¿no? Como se siguen pues delincuentes, situaciones cotidianas, igual, pero bajo una prosa muy bien escrita, como la de César Vallejo, ¿no? La visión de un latino hacia casos de la vida cotidiana europea, francesa, parisina más específicamente. Todavía no se ha investigado mucho, como te digo,
al respecto. Y sí hay una idealización enorme de Vallejo. Desde el Estado, sí, digamos, el Ministerio de Cultura, de Educación, siguen teniendo a César Vallejo como referente. O sea, definitivamente dentro de la poesía peruana es el más mencionado, el más homenajeado, aunque no lo fue en vida, pero obviamente esto también es común en todos nuestros países, ¿no? Pero sí, es un autor de mucha vigencia, ¿no? Y bueno, yo presento otro aspecto en Vallejo, que también es una muestra que todavía estamos interesados en lo que él dijo, ¿no? Y cómo lo dijo y por qué lo dijo. Más que no hay que dárselo a los chinos para que lo traduzcan, ¿eh? Sobre todo, sí, hay que hay que evitar, sí, sí. Por eso lo publicó en francés. El cuento que mencionaste de Vallejo me recordó mucho el formato, esto regresa al decretismo, al retrato de Dorian Gray, exactamente lo mismo, es alguien que camina, entra a lugares oscuros de perdición donde siempre hay una hora exopista. Sí. Y no hay particularmente gente asiática, aunque está el opio, Claro, eso sí, todos son los fumadores de opio, pero el equivalente al chino en este cuento es cuando llega a un teatro de mala muerte, donde va a conocer a una chica con la que Dios se engancha, se enamora a medias, es complicado. Pero el que maneja el lugar es un judío, ¿no? Cumple la misma función que el chino en este cuento. Claro, sí, Igual. sí. No, las estrategias narrativas eran prácticamente las mismas. Había como ciertas fórmulas, ¿no? Por épocas. ¿Sí? Y claro, en este caso era el chino, porque era la imagen de lo decadente, ¿no? Y lo nocturno también es muy importante, las calles, esa vinculación, eso es interesante. Y quería acordarme ahora bueno, escritores chilenos. Bueno, en la poesía de Neruda, por ejemplo, hay un artículo que habla de la presencia del opio en César Vallejo y en Pablo Neruda, ¿no? Eso también es interesante. El opio estaba muy presente en esa época. Quería mencionar, hay un intelectual peruano, Luis Alberto Sánchez, que escribió esta historia de la literatura peruana, latinoamericana, el derrotero de la literatura peruana, una tesis que tenía creo como 10 tomos, pero fundamental para nosotros, bueno, para América Latina también, que él conoció a Vallejo, y él dice que él lo acompañaba a Vallejo a los fumaderos de opio, que Vallejo consumía opio, que lo dice, yo lo dejaba a Vallejo en la puerta, Vallejo entraba, yo me iba, para mí que le entraba. Sí. Sí, pero o sea, sí hay pruebas que Vallejo sí, digamos, era lo de la época, ¿no? Como que fue un escritor marihuana, no sé, Bolaño y la marihuana, digamos, una cosa, Vallejo y el opio, casi lo mismo. Sí, es que yo creo que había una influencia de las películas en la literatura, por ejemplo, en el caso de México, las películas de Asia llegaron apenas en la década de los años 50, directamente de Asia. Sin embargo, ya en la década de 1910, 20, 30, llegaron muchísimas películas estadounidenses con el tema, sobre un japonés o chino, Fu Manchu, o sobre los fumaderos de opio. Un montón, cientos películas llegaron de Estados Unidos, también a veces como actuaron, interpretaron actores japoneses que vivían en Estados Unidos, o a veces como los no asiáticos interpretaron, como jugaron un papel chino-japonés. Y creo que había, estoy pensando, pero ya, por ejemplo, en los años 10, había unas películas donde interpretó por un actor japonés ya antes de 1915, 16, ya había películas. Y hubo una gran reacción, de recepción aquí en México. No sé si llegaron este tipo de películas a Perú. Sinceramente no he estudiado, no sé si llegó películas. En la historia
Es que, es más, ni siquiera se ha investigado mucho sobre la historia del cine en el Perú. Se ha investigado muy poco, ¿no? Pienso en un libro de una profesora, Violeta, se me olvidó el apellido, creo que una de las primeras que trató de investigar acerca del cine a principios del siglo XX, y no recuerdo haber leído que ella haya mencionado la presencia del cine asiático. Lo que sí se ha investigado un poco ahora, una joven investigadora peruana de la Universidad de San Marcos, de hecho tiene una tesis al respecto, es sobre la presencia del teatro chino a finales del 19, principios del 20. Eso sí, parecía que sí tenía cierta extensión. Justo me preguntaron, yo también me pregunto, si este teatro chino era únicamente para público chino, ¿no? O gente muy cercana a la comunidad china, desde Busan, o si era abierto a todo tipo de público. Eso no lo sé, pero sería interesante ver. Yo leí varios periódicos muy viejos de principios del siglo XX. Ahí había muchísimos artículos que decían que magos chinos llegaron a México y bueno, hicieron como un show, espectáculo y sí, eso sí. Y también, bueno, en caso de la ópera, teatro, por ejemplo, Madame Butterfly llegó a México, interpretada por los extranjeros, también por los mexicanos, etc. Y también algunos teatros, pero no interpretaron en chino, sino como en español o en inglés, etc. Sí. Sí, lo que yo he visto, lo recuerdo ahora, es anuncios de espectáculos chinos, pero lo que no he leído, no he encontrado es crítica. O sea, que el crítico de esa revista, de ese diario, que evalúe ese espectáculo. No, lo que he visto hay fotografías, anuncian el espectáculo, pero lo interesante sería saber quiénes fueron, ¿no? Sí había registros en esta ponencia de Daisy Chumbimuni. Sí había registros de compañías que trabajaban presentando los espectáculos y había registros de los ingresos. Había registros de cuánto era la boletería, de cómo se repartían, y hasta fue muy atrayente de cómo estaban organizados y sí ganaban dinero. Sí. Y hubo unas imágenes de que sí se presentaron en el Perú al inicio algunas pequeñas agrupaciones. Pero para público abierto no lo sé. Sí, ese detalle, pero creo que sí era público abierto porque tenían se hizo hincapié por la taquilla. Una buena taquilla, mejor que la... Claro. Hasta yo hice el comentario que era mejor que la que ahora uno obtiene en un obra de teatro. un obra de teatro independiente. Ahora, tendría sentido por ese exotismo que se promovía, sobre todo en esas primeras décadas del siglo XX. O sea, sí, pues tendría mucho sentido que el público peruano haya asistido, como aquí en México me imagino que igual. ¿Alguna otra pregunta? Ahí nada más con lo que Rafa te preguntaba y tú le decías del chino de la esquina. Ahorita yo también estaba pensando en eso, porque cuando yo era chico en Cuba también había chino de la esquina. Ya eso no existe. Sin embargo, ¿dónde fue que yo lo volví a ver otra vez? Hoy, en Madrid. Y las frases muy parecidas. Y además se quejan los españoles que tenían negocios chicos porque ellos cierran para la siesta y el chino de la esquina no cierra para la siesta. Los migrantes suelen trabajar. Entonces, ahí quién sabe si tenga mucho que ver con una situación de migración activa. Sí. Es decir, y que ya en nuestros países a lo mejor, pues, bueno, por lo menos en Cuba, no sé en caso de Perú, si han seguido llegando. Ha habido otras migraciones, sí, siguen llegando, pero... En Cuba no. No, siguen llegando, pero como llegan aquí, es decir, llegan con mucho dinero, ya no poner un comercio, sino una cadena. Los fujimoristas, ¿no? Supongo. Sí. Fujimori fomentado, ¿no? Sí. Pero en general estamos completos en Lima, o sea, no hay una cuadra que no veas que hay mínimo un chifa. Y no hay domingo en que la gente no diga, ¿qué vamos a comer? Y todas las familias
se reúnen ante mesas gigantescas de Chifa es, para los que no conocen, es que gastronomía fusión. china, fusión peruana. Sí, y está en todos lados, o por ejemplo, si yo te digo chao, en lugar de decirte chao, te digo chaufa. Que es un plato, O ahora, que es arroz frito. Ahora en Lima, así como hay miles y miles y miles de chaufas, de chifa, perdón, que son inmensos, ahora hay una proliferación de comida japonesa, o sea, todos morimos por comer maquis, y no sé cómo es aquí en México, creo que también, pero vaya, o sea, ya pagas, no sé, 40 soles, que son un poco más de $10, y que puedes comer, o sea, puedes comer todo lo que quieras, y si dejas un maqui tienes que pagar porque no te lo permitan. Entonces yo creo que estamos todos con toda esta influencia, y lo que sí me estoy acordando, no tengo el dato de inicios, pero sí en Perú hay una influencia demasiado grande, o sea, uno va, en Perú ya no hay cómo alquilar una película original, o sea, el Perú es el rey de lo se le llama Bamba, no sé cómo en se México llama. no, eso no existe. y allá hay unos grandes galpones que se llaman Polos Azules, donde ahí se hace, desde que yo llegué a Perú, eso lo he visto hace 30 y pico de años, y hay una gran tradición por comprar películas. Yo he tenido alumnos que mueren por películas asiáticas y por películas de India. Sí. Son esas dos vertientes, pero miles, o sea, sí, se compran todas las películas que puedan traerse de toda la Asia. Entonces yo creo que la influencia está como... Sí, no, las migraciones, sí, es muy grande. Hay nuevas oleadas, la presencia india ahora en el Perú también es muy grande, sí, ha crecido muchísimo la presencia india. De hecho están pasando eso ya hace un par de décadas, telenovelas coreanas, y ahora van a entrar telenovelas de la India, van a entrar dobladas al español peruano, sí, sí, ya se analizará en su momento. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo.